Muy buen día, mi nombre es María Erika Sánchez Follo, soy del grupo 535 de la asignatura Estadística y Probabilidad 1, a cargo del profesor Noé Irving Flores Cruz, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, el día de hoy, como la mayoría de los jueves, si se pudieron dar cuenta, traigo mi resumen de lo aprendido en esta cuarta y quinta semana en dicha asignatura ya mencionada. Por lo que comenzaré, igual que siempre también, con las preguntas indicadas en las instrucciones de la actividad por el profesor. Pregunta número 1. ¿Qué diferencia hay entre los datos simples y los datos agrupados por intervalos? Como primer punto a notar, los datos simples siempre van a ser muchísimos menos que los datos agrupados por intervalos. Los datos que son acomodados en intervalos, agrupados en intervalos, pertenecen a aquellas muestras que por lo general ya van a mayor de 20 datos. De 20 datos en adelante en nuestra muestra N ya se podrían considerar datos agrupados en intervalos. Por ejemplo, en el ejercicio de estas 2 semanas de esta sesión, tuvimos una muestra N de 80 datos, por lo que ya era muchísimo más fácil y pues se era mejor considerado como datos agrupados por intervalos. Mientras que en la sesión número 3 de la semana pasada, de la semana antepasada, nuestra muestra N era únicamente de 20 datos. Por ello se le consideró como datos simples. Además de que en su momento aún no aprendíamos acerca de las demás variables que hoy puedo decir aprendí con los datos agrupados por intervalos. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que vendría siendo ¿cuáles variables se pueden analizar con los datos agrupados por intervalos? Además de poder analizar, como ya habíamos podido aprender en nuestra tabla de frecuencias, además de poder analizar lo que sería la frecuencia absoluta y la misma, tanto en porcentaje como en grados, también podemos analizar ahora con los datos agrupados por intervalos, dar una determinación a límites y fronteras inferiores y superiores, que son precisamente los que nos van a ayudar a agrupar los datos en nuestras clases e intervalos. Los datos agrupados por intervalos nos dan también las variables de frecuencia relativa acumulada y esta misma tanto porcentual como gradual, las cuales nos harán muchísimo más fácil el trabajo a la hora de realizar nuestra gráfica de pastel, como coloquialmente se le dice, o gráfica circular. Entonces, los datos agrupados por intervalos nos sirven, en pocas palabras, para poder realizar más fácil nuestro procedimiento y analizar muchísimo mejor, junto con otras variables que nos ayudan a dar, ¿no? Por último, pero no menos importante, que fue lo que aprendí en esta semana de curso, además de lo que ya mencioné acerca de las nuevas variables y las diferencias entre los datos simples y los datos agrupados, puedo decir que aprendí a establecer los límites, es decir, no conocí nada más lo que vendría siendo qué son los límites y las fronteras. Aprendí a determinarlas esta semana y a dar una marca de clase a partir de estos. Otro aprendizaje nuevo fue una nueva gráfica, pues en la sesión anterior aprendimos a hacer lo que vendría siendo el histograma, gráfica de barras como coloquialmente se le dice, el polígono de frecuencias y la gráfica de pastel. En esta ocasión aprendí también a hacer el polígono de frecuencias acumuladas, también conocido como ojiva, para el cual utilicé las nuevas variables que nos dieron los datos agrupados por intervalos. Por otro lado, pude aprender también a realizar de manera muchísimo más fácil el obtener las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, solo con los datos que ya registré previamente con ayuda de todo el procedimiento, por supuesto, de nuestro ejercicio, en mi tabla de frecuencias. Entonces, con estos datos, con las nuevas variables de intervalos, de datos agrupados por intervalos, puedo dar una determinación más rápida, más sencilla y sobre todo más exacta a las medidas de tendencia central y también a las medidas descriptivas, que como recordamos son varianza y desviación estándar. Otro aprendizaje nuevo fue también que aprendí a
pude aprender otra medida descriptiva. Esta nueva medida descriptiva sería el intervalo de normalidad, con el cual puedo explicar mucho más fácil, por supuesto, cuál es la normalidad, valga la redundancia, en mis datos o en mi muestra N. Por ejemplo, en el ejercicio de esta semana, nuestra muestra N de 80 corresponde a 80 pesos diferentes de 80 diferentes personas. Entonces, con el intervalo de normalidad a base de los datos que ya recopilé anteriormente en mi tabla de frecuencias, puedo determinar entre qué pesos está lo normal dentro de esa muestra, cuáles pesos son superiores, cuáles pesos son inferiores, es decir, anormales de cierta forma. Y pues bueno, básicamente creo que eso es todo lo que pude aprender en esta semana. Fue bastante, debo decir. Fue una semana ardua de trabajo y pues ese fue mi resumen. Espero haber cumplido con los requisitos de la actividad y nos vemos en el próximo video resumen de estadística y probabilidad 1. Gracias y hasta luego.